Tradición, orgullo, pasión. Fillar de Silos, una bodega, una familia. En medio de un nuevo capítulo del desafío independentista en Cataluña, hoy el presidente de la Generalitat ha lanzado un ultimátum a Pedro Sánchez para que plantee un referéndum antes de noviembre si quiere seguir contando con su apoyo. Esta noche vamos a comenzar este informativo con el que es para los españoles el principal problema de nuestro país, el paro. En septiembre subió el desempleo por el fin del verano, pero también subieron los afiliados a la Seguridad Social. Cruz y cara para el empleo a la espera de que se confirmen o se desmientan los presagios de algunos organismos que hablan de ralentización de la economía. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son sobre todo los ciudadanos que han tenido que volver a las oficinas de empleo después de perder su puesto de trabajo en septiembre. Ese mes terminó con 20.000 parados más en España, 1.400 en Castilla y León. El fin del verano acabó sobre todo con contratos en el sector servicios. Esos son los datos, estas las valoraciones que de los mismos han hecho sindicatos, empresarios y administración. Está comenzando a crear trabajo más estable, asegura UGT. Ahora sí que se está empezando a ordenar claramente lo que es un trabajo pues mucho más estable y, como llevábamos solicitando mucho tiempo desde UGT, en el que no haya esa rotación de los mismos empleos para los mismos trabajadores, sino que haya uno mucho más estable. Comisiones Obreras denuncia que el Gobierno central no está adoptando medidas todavía para crear empleo. Tiene que pasar de las palabras a los hechos para restituir aquellos aspectos de la reforma laboral de manera inmediata. La patronal avisa que la ralentización de la economía está afectando ya a la creación de puestos de trabajo. Es el momento de adoptar medidas que permitan a las empresas poder seguir creciendo para que puedan seguir contratando personas. La Junta destaca también la creación de más empleo de calidad. En los últimos 12 meses más de 80.000 y que hay una media de 7.200 contratos indefinidos al mes, 240 cada día. Frente al incremento de indefinidos, el número de autónomos en Castilla y León ha descendido en más de 800, el peor dato desde 2012. El empleo, y en especial el empleo juvenil, es el reto más importante de la Mesa del Diálogo Social de Castilla y León. Hoy patronal, sindicatos y gobierno autonómico han empezado a negociar medidas para implantar el próximo año. Última reunión de balance de los acuerdos para quien ha sido el impulsor de la etapa de diálogo social más fructífera y continuada. Habrá otra imagen como esta, pero ya de presentación de lo firmado para 2019 en competitividad, energía, el plan de empleo y uno específico para los jóvenes. Acuerdos que se empiezan a negociar marcados por la incertidumbre. Nosotros nos gustaría que hubiera presupuesto del Estado y también nos gustaría, lógicamente, que esa indefinición desapareciera, se aseguraran los créditos que nos corresponde a Castilla y León y también se nos asegurara ese pago del IVA. Hay mucho dinero por el medio que puede variar en función de los acuerdos y las políticas que se alcancen entre los grupos políticos de España y de Castilla y León. La industria 4.0 centrará la estrategia de competitividad, donde CECA le ha pedido mirar al modelo de FP del País Vasco y que no todo valga en la responsabilidad social. Lo que no puede ser es que al final caiga en un limbo de indefinición y que pueda valer dentro de la RS cualquier cosa. Todos han reclamado que las sedes del SERLA en las provincias estén antes de que termine el año y otras mejoras. Tenemos que hacer un análisis en profundidad si el plan de garantía juvenil, que en estos momentos está en marcha, está dando sus resultados. Los nuevos acuerdos tendrán que estar antes de que finalice enero para no entorpecer el año electoral y se hará una memoria detallada para presentar en las Cortes antes de que se disuelvan en marzo. Actualmente hay 20 acuerdos vivos y el grado de cumplimiento llega al 89% y el presupuesto ejecutado al 90%. Un lugar que ha correspondido durante varios días a la situación que viven los trabajadores de Vestas. De eso, de esa situación y de otras cuestiones queremos hablar esta noche con la consejera de Economía y Hacienda, con Pilar del Olmo. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Una semana después de esas reuniones que mantuvieron en Bruselas con las instituciones comunitarias, yo no sé si es más optimista o más pesimista respecto al futuro de Vestas, de su planta de Villadanco del Páramo. Bueno, ahora mismo yo creo que no se puede hablar de optimismo, porque no ha habido una respuesta de la empresa
de momento. Es verdad que hay una mesa de reunión en la que está el Ministerio de Industria, en la que está la propia empresa Vestas y en la que también está la Fundación Anclaje, que representa, que está la Junta de Castilla y León y los sindicatos y la CECALE. No se ha roto esa negociación y por lo tanto se siguen abiertas las reuniones, si bien es verdad que la actitud de Vestas no es buena, porque no acepta algunas de las propuestas que le hemos mandado desde la Fundación Anclaje. Nosotros lo que queremos, en primer lugar, es que no se cierre la empresa, eso está claro. Y en segundo lugar, y en defecto de, pues que haya una alternativa, que Vestas se encargue de buscar una alternativa industrial que garantice todos los puestos de trabajo que ahora mismo están en la empresa y bueno, y que además facilite precisamente esa sucesión hacia otra industria que se haga cargo de sus instalaciones. Eso es lo que le pedimos. ¿Y eso es factible? Se lo pregunto porque es verdad que antes de esas reuniones de Bruselas estuvimos muy pendientes de otra reunión en el Ministerio de Industria, donde nos avanzaron desde primera hora que había alguna posibilidad de acuerdo y aquello se quedó en agua de borrajas, ¿no? Bueno, yo creo que la voluntad del propio Ministerio y de todo el mundo es llegar a un acuerdo, pero siempre que se den las condiciones. Pero yo estoy en contacto casi permanente con la ministra de Industria y realmente, bueno, pues lo que tratamos es de mejorar esa posición de Vestas y de mejorar lo que puede ser una salida industrial para Villadangos. Bueno, quizá ahí el Ministerio pecó de optimismo, pero bueno, como digo, las decisiones son conjuntas hasta este momento y el Ministerio reconoció que bueno, que hay que exigir. Ahora mismo estamos en el momento de exigir a Vestas. Usted ha sido muy crítica, no se ha mordido la lengua con la actitud mantenida por la multinacional, pero ¿de verdad Europa puede hacer algo para evitar este tipo de situaciones, para evitar estas, como usted lo calificó, tomaduras de pelo? Bueno, Europa es quien lo puede hacer realmente, porque no tendría mucho sentido. Ahora mismo con la normativa actual pueden producir en otro país, fuera de la Unión Europea, sea China, India o en fin, o cualquier país de Sudamérica, y pueden entrar aquí esos productos que se fabrican en esos países para implantarse aquí en nuestros parques eólicos. Cuando sabe la Unión Europea, y estuvimos con el comisario Miguel Arias Cañete, que la calidad con que se produce en esos otros países, la calidad de todo tipo, la calidad laboral, la calidad de prevención de riesgos, la calidad medioambiental, incluso la calidad del producto no es la misma. Entonces es Europa la que tiene que tomar conciencia y yo creo que ahí Miguel Arias Cañete fue consciente totalmente de que en un momento en el que se están potenciando las energías renovables, que está muy bien porque reducen las emisiones de CO2, pero evidentemente eso tiene que traducirse en una capacidad industrial para Europa, porque aquí tenemos los aerogeneradores, estamos contribuyendo a que haya una atmósfera más limpia, no solamente en Europa, sino en el mundo. Lo lógico es que también tengamos como beneficio tener una capacidad industrial. Yeah. Y en ese sentido yo creo que la visita a Bruselas fue productiva porque nos permitió que las instancias europeas conocieran cuál es un problema o constataran ese problema, que supongo que lo conocían, pero que de alguna manera tenemos que atajar desde la Unión Europea. A estas alturas, en estos momentos, lo único que tenemos que estar pendientes es de una respuesta de la multinacional, o sea, no se puede dar ningún otro paso en estos momentos por parte de las administraciones. Bueno, ahora mismo todavía seguimos, vamos a hacer unas peticiones a la Unión Europea, a la Comisión de Peticiones del Parlamento, también para que haya una comisión especial de1peticiones donde se le van a pedir una serie de cuestiones que el Parlamento actúe, que no deja de ser colegislador con la Comisión Europea, por eso también tuvimos el encuentro con los europarlamentarios. O sea que vamos a seguir en la línea de que Europa actúe a través de la legislación, que es como tiene que actuar. Y por supuesto, nosotros también queríamos que la imagen de Vestas no le saliera gratis, que se haya ido de Villadangos, porque realmente la imagen de Vestas tiene que quedar dañada, porque apuesta por las energías verdes, así lo dice en su página web, pero la verdad es que la política industrial no se puede calificar ni mucho menos de verde, más bien negra. Sí. Bueno, pues en torno a Vestas, estas son algunas de las reflexiones pendientes, evidentemente, de cómo va a ser el desenlace definitivo de esta situación que tanto preocupa a los trabajadores, en primer lugar, pero al conjunto de la comunidad, por supuesto, también. Mi invitada esta noche, la consejera de Economía y Hacienda, fue noticia también hace unos días, y además es que fue noticia no solo en los medios de comunicación de toda España, sino yo creo que en varios países del mundo, cuando dijo que igual habría que empezar a cobrar por probarse ropa en las tiendas.
en parte para evitar cierta competencia de Internet, del comercio electrónico, porque mucha gente lo que hace es ir a una tienda a probarse ropa y después lo deja allí y ve que le queda bien y lo compra por Internet. Menuda la que preparó. Bueno, esta es una idea, un ejemplo, está sacado de contexto. Yo lo hice en una defensa radical del comercio de proximidad, que es al que hay que apoyar en estos momentos. Le estamos apoyando con subvenciones para que se modernice, para que se digitalice. También tenemos subvenciones para las asociaciones para que tengan esas ideas tan necesarias para el comercio, para que el comercio sobreviva. Y en ese ámbito es en el que dije una serie de ejemplos, y este ha debido llamar la atención. Y quizás el valor más interesante que ha tenido haya sido el que una consejera que lanza una idea, se abre un debate que es muy importante, que ya era hora de que se abriera, pero no solamente se abre un debate en Castilla y León o en España, se ha abierto en Francia, se ha abierto en Bélgica, se ha abierto en países hispanoamericanos, se ha abierto hasta en China. Y esa es la realidad. Y entonces, en la medida que aunque ha sido muy mal acogido, y no era una propuesta en absoluto, no era una propuesta, pero de la mala acogida y que ha tenido en algunas asociaciones, en algunos comerciantes, yo no era una propuesta, por supuesto, no hice ninguna propuesta, y lo quiero dejar claro, pero en la medida que eso sirva para una reflexión y un debate a nivel mundial, porque está ocurriendo en todo el mundo, de qué queremos hacer con nuestro comercio, qué queremos que sea en un futuro, y sobre todo en el ánimo de la Junta de Castilla y León, en el ánimo de esta consejera, está en que el comercio de proximidad sobreviva, por supuesto, a esta crisis que está pasando ahora por la digitalización, pues en esa medida creo que ha sido muy útil esa idea, que como digo ha sido bien acogida en algunos países. Sí, aquí es verdad que suscitó pues eso, muchos comentarios, ¿no? Desde la oposición misma, y lo vimos en el último pleno también de las Cortes Regionales, donde esa idea se consideró por parte de los grupos de la oposición como un lastre para el pequeño comercio. Es que no es una propuesta, la Junta en ningún momento ha propuesto eso. Y yo les digo que fue sacado del contexto en el ámbito de una serie de ejemplos que puse, y hablé de ideas revolucionarias, ideas innovadoras. Bueno, dije eso como una improvisación, pero como dije otras cuantas cosas, también improvisadas. Y en la medida que los grupos parlamentarios también se han hecho eco de este debate para criticarlo, por supuesto, pero no han propuesto nada nuevo en un debate que es importantísimo. Entonces me gusta de todo este tema, a pesar de haber sufrido las críticas de tanta gente, es que por lo menos se ha abierto un debate en el comercio minorista, en las asociaciones y a nivel de la calle, que es importantísimo, que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es bueno que se pongan ideas sobre la mesa, aunque puedan parecerles algunos de lo más absurdo. Sí, no, a veces hay que proponer ideas un poco, entre comillas, pintorescas, precisamente para que se generen ciertos debates también en el conjunto de la sociedad. A estas alturas de año, a la consejera de Economía y Hacienda le solíamos pillar ya ultimando los presupuestos de la comunidad para el año siguiente. Yo no sé cómo va este año, o si, como dicen desde Ciudadanos, no tienen demasiada intención de presentar nuevos presupuestos para 2019. Estamos trabajando en ellos. Usted sabe que se publicó la orden de la consejera, a finales de julio. Había una serie de fechas que se están cumpliendo, tanto en el ámbito de los ingresos como en el ámbito de los gastos. Por parte de las diferentes consejerías de la Junta se está trabajando ahora mismo en los presupuestos. En lo que pasa que hay muchas incertidumbres que no se daban otros años. De hecho es día 1 de octubre. Ayer vencía el plazo para que se hubieran presentado los presupuestos generales del Estado y no se han presentado. Yo no sé por qué le extraña a Ciudadanos. Esto es una cosa que está en la Constitución. Antes del 30 de septiembre se tienen que presentar los presupuestos generales del Estado y no se han presentado. Primera incertidumbre, grandísima incertidumbre. Más luego se ha intentado cambiar la ley de estabilidad por la vía de un decreto ley que no ha prosperado. La primera vez que el Gobierno de España presenta el techo de gasto en las Cortes, se lo tumban en el propio Congreso, ni siquiera pasa al Senado, que ahora se quiere modificar el Senado, pero es que ni siquiera pasó el trámite del Congreso. Con estas mimbres ahora mismo, como le digo, seguimos trabajando para presentar unos presupuestos, pero tenemos que ir viendo cómo transcurren todas esas incertidumbres para poderlos presentar. No es, por tanto, el escenario idóneo.
Ya no, pero nos ha ocurrido más veces, ¿eh? Claro que no es el escenario idóneo. Yo creo que los de Ciudadanos deben conocer cuál es la tramitación presupuestaria y no sé por qué se extrañan y por qué aprietan tanto para que se presenten los presupuestos. Claro que estamos trabajando en ellos, trabajaremos y seguiremos trabajando. Pero hay que presentarlos cuando sea el momento oportuno. Porque en el caso de los presupuestos de Castilla y León, ¿hay alguna fecha concreta? La fecha que está en el estatuto es el 14, antes del 15 de octubre. Pero bueno, es como la Constitución que dice que es antes del 30 de septiembre. Antes del 1 de octubre, vamos. Y bueno, pues se podrán presentar si se dan todos los requisitos necesarios para poderlos presentar. Pero ahora, como le digo, hay muchas incertidumbres. ¿Por qué el Gobierno no ha presentado los presupuestos generales del Estado? Y ahí contienen importantes partidas que afectan a los presupuestos de Castilla y León. Y usted, que se lo conoce más que de sobra, porque lleva elaborando presupuestos durante muchos años en situaciones buenas, malas, irregulares, ¿cómo lo ve? Pues no, es que no lo veo, o sea, voy a esperar a ver que... Pues, usted tenga en cuenta que con los vaivenes que da este gobierno actual, el gobierno de España, que es hoy sí, mañana no, lanzan un globo sonda, después se desdicen, pues es muy difícil, que no son previsibles y no sé qué va a pasar, no lo veo de ninguna manera porque no es un gobierno previsible. Bueno, pues los presupuestos, si hay al final, nos van a mantener ocupados evidentemente durante las próximas semanas, no solo los presupuestos de la Junta, sino también los presupuestos generales del Estado, que son al final los que marcan un poco la línea a seguir por parte de los presupuestos autonómicos. Pero le quiero preguntar también por lo que va a venir más adelante. Las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019, ya usted ya la ven como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. No hay nada oficial. En mi partido ahora no han hablado nada de candidaturas, digo el partido, que es a nivel nacional, y no hay nada oficial. Yo no le puedo decir nada más. ¿Pero le gustaría? Bueno, yo no, es que no me he puesto en situación. Mire, ahora mismo en Castilla y León usted me está preguntando por una serie de cuestiones. Estoy muy preocupada por los trabajadores de Vestas, muy preocupada por los trabajadores de MADE, muy preocupada porque veo que las cuentas del Estado no salen y tengo que hacer tenemos que hacer las de la comunidad autónoma. Estoy muy preocupada por el pequeño comercio. Estoy preocupada por tantas cosas que, si le digo la verdad, yo lo que no tengo tiempo es para pensar en mi futuro inmediato o no inmediato, ¿no? Y no me preocupa tampoco. O sea, pero no me negará que en el Partido Popular de Valladolid están también muy preocupados, ¿no?, por la posibilidad de recuperar la alcaldía de la ciudad más importante de Castilla y León. Bueno, eso tiene que preguntar usted al presidente del partido, que es evidentemente cuando lo que el partido quiere es gobernar y ganar las elecciones, pero eso en general, en todos los sitios. ¿Cuándo se despejarán todas estas incógnitas? Se supone que en octubre. Pues no lo sé, o sea, supongo que cuando el partido decida que es el momento oportuno. Yo ahora mismo no le puedo dar esa información. Yo creo que eso es bueno que se lo pregunte usted a los órganos del partido, que son los que deciden quién van a ser los candidatos y cuándo deciden o no el hacerlo público. Yo no le puedo decir nada más. Pues ya lo conoceremos a lo largo de las próximas semanas. Espero que conozcamos y al final mi invitada esta noche es una de las que suena como candidata. Bueno, sonar suena, pero a ver si se confirma que es la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. Estamos terminando ya la legislatura. Yo no sé si esta ha sido una de las más difíciles que le ha tocado lidiar. Pues tengo más responsabilidades que en la anterior legislatura, porque al final son prácticamente dos consejerías en una, ¿no? La Consejería de Economía y la Consejería de Hacienda. Pero en cuanto a dificultad, quizás la más complicada fue la de la crisis. La crisis, ¿no? Sí, porque hubo algún momento en esa crisis y algún año en el que era hasta difícil conseguir los fondos para pagar la nómina. Eso no me dejaba dormir muchos días. Lo conseguimos, ¿eh? Y aquí todo el mundo ha cobrado religiosamente durante todos los meses de toda la historia, ¿no? Pero fue muy dura, fue una crisis durísima. No sabemos a veces lo profunda que fue aquella crisis y las consecuencias que se evitaron a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo, en ese momento, digo, también del propio gobierno del Partido Popular en España, que fue muy duro, y de aquí de la Junta de Castilla y León. Y nos tenemos que poner en lo peor pensando en lo venidero, porque es verdad que hay determinadas voces que ya nos hablan de que igual volvemos a las andadas y de que las cosas se pueden empezar a torcer. Bueno, es verdad que en algunos foros están empezando a hablar de bajada de previsiones.
no tanto de desaceleración, al final, no tanto, perdón, de crisis, sino bueno, una desaceleración de la economía. Tengan en cuenta que la economía estaba creciendo a un ritmo alto, y bueno, pues ahora incluso la propia ministra Calviño hablaba de que podría haber una desaceleración. No es las mismas circunstancias que hubo en los años previos a la crisis económica, donde quebraron una inmensa cantidad de bancos. Yo creo que de bancos muy grandes, que ahora mismo el sistema bancario, que fue uno de los que más sufrieron en la crisis, está mucho más controlado, hay mucho menos endeudamiento, por decirlo, o menos insolvencias, o sea, está mucho más controlado para que se den los créditos a quien se tienen que dar. Yo creo que también el propio sector inmobiliario, en algunas comunidades puede parecer que han crecido mucho los precios, pero en Castilla y León no está yendo con normalidad, está creciendo, pero a un ritmo adecuado. O sea que no, ahora mismo yo creo que no se dan las circunstancias para pensar que va a haber otra crisis inmediata, pero es verdad que a lo mejor se puede desacelerar algo la economía. Es muy importante que el Gobierno está generando un marco de inestabilidad que no es bueno, el Gobierno de España. Estoy refiriendo, por ejemplo, a que van a poner un impuesto al diésel. Eso es una... cuando en todo caso podrían poner un impuesto para determinadas emisiones, pero no al diésel, que los coches diésel modernos emiten lo mismo que los de gasolina, claro, con anuncio, o que van a cerrar, que el carbón tiene que devolver las ayudas ya, o que las térmicas ya no se van a adaptar y a lo mejor tienen que cerrar, claro, todas esas decisiones son vitales para la economía. Entonces, puede afectar, si empezamos a tomar decisiones incorrectas desde un punto de vista económico, decisiones que son difíciles de asumir, pues claro, la gente se asusta. Bueno, en cualquier caso, no adelantemos acontecimientos, veremos lo que ocurre definitivamente. Gracias, Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. A ustedes les digo que enseguida volvemos porque tenemos que analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí este lunes. Hasta ahora.